Eso lo tienes que hacer bien y tienes que dejar la donante útil para una futura cirugía, si es posible, o dejarla adecuada para que ese paciente ya tenga una densidad homogénea tanto en la donante como en la receptora. Muchos pacientes jóvenes que les gusta llevar su degradado. Yo en mi primera cirugía me podía hacer degradados perfectos y con la segunda ya no. No se tuvo en cuenta mi ventana, a mí me hicieron bum, 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 fuera. ¿Qué ocurre? Claro. Pues que yo ya no me puedo hacer ese degradado que antes me encantaba, degradadito, low, medium fetch, se llama. Claro. Y eso, pues al final, chicos, es lo que tenéis que tener en cuenta. Hay una parte también muy importante dentro de la extracción, que es la tracción de las unidades, sobre todo porque hay que hacerlo de manera correcta para no dañarlas. Entonces, me gustaría pues que trataras un poquito este tema para que la gente entienda que no solamente es pasar el punch y sacarlas, perforar, como se suele decir, sino que también hay que llevar un cuidado extremo a la hora de sacarlo, cogerlo y llevarlo a la siguiente fase, que esa os va a parecer súper interesante. A ver, cuando se hace la extracción, para hacerla correctamente hay que utilizar el punch adecuado. El punch es el microbisturí circular. Hay diferentes medidas y diferentes modelos. Nosotros utilizamos punch cerrados porque vemos que transeccionamos menos. Aún así, siempre existe una tasa de transección que puede ser más o menos elevada. Intentamos no transeccionar. A veces se transecciona a propósito, dependiendo de los casos. Pero bueno, lo normal es no querer transeccionar y extraer las unidades completas, sean de un pelo, sean de 2, de 3, vale. Para no transeccionar tienes que dar con la profundidad adecuada. Entonces empiezas a extraer y tú no sabes lo que te vas a encontrar. No sabes si esos folículos y esos pelos van a tener 4 milímetros, van a tener 2, van a tener 3, hasta que no lo ves. Incluso en el mismo paciente, según en qué zonas, varía la profundidad y varía la longitud y varía la dirección. Y luego si encima el pelo no es lo mismo liso que rizado, o sea, tienes que ir ahí viendo la manera de extraerlos sin transeccionar. Una vez que has hecho ciertas perforaciones y vas valorando si lo estás haciendo bien, pues bueno, pruebas, vas extrayendo con las pinzas, son unas pinzas de relojero que se llaman, vamos extrayendo. Nosotros normalmente utilizamos los 3 movimientos típicos, que bueno, eso en vídeos lo veréis. Si la perforación es correcta, salen muy fáciles, pero no siempre salen tan fáciles y a veces están muy agarrados. Para que la perforación sea correcta, el punch tiene que atravesar el músculo erector, porque si no el pelo se queda enganchado. Y tiras y al final lo arrancas o decapitas esa unidad folicular. Decapitar o hacer capping quiere decir que sacas parte de la piel, en la parte de arriba donde tú ves que sale el pelo, le quitas ese trocito. Eso no quiere decir que la estropees, pero se ven luego mejor a la hora de ponerlas y todo eso. Y puede suponer que se disgregue la unidad folicular y una unidad de 4 se transforma en 2, de 1 y 3 o de 2 y 2. Entonces hay que tener cuidado al extraer, porque muchas veces se disgregan. También se disgregan muchas veces por falta de vitamina D. En los pacientes con la vitamina D baja, la extracción es peor. Por eso me empeño en pedir la vitamina D. Soy fan de la vitamina D. Bueno, todo se extrae con mucho cuidado y tampoco puedes extraer todo y dejarlo ahí, ¿no? El pelo, en menos de un minuto fuera del cuerpo, se muere. Entonces tienes que ir sacando, pero enseguida llevarlos a la placa. No vas a hacer uno y a la placa, porque entonces ya los movimientos son demasiados y el tiempo es demasiado. Pero si sacas 50 unidades foliculares, las llevas a la placa. O si no te da tiempo, le dices a los técnicos, necesito que me recojáis. Venga, recogerme. Y se van organizando de manera que van limpiando las unidades, se van llevando a la placa de Petri las unidades extraídas. Parece que nos centramos solamente en el cirujano y hay personal en el quirófano que mientras tú haces la extracción está realizando una labor que para mí es crucial y súper importante. Háblanos de lo que está realizando mientras tú haces esa extracción. ¿Qué hace tu equipo técnico? A ver, es fundamental. Un cirujano solo no podría llevar a cabo una cirugía, por lo menos con la técnica FUE correctamente. Los técnicos cuidan todos los detalles. Desde el momento en que yo extraigo las unidades foliculares, se colocan en una placa de Petri con un líquido que conserva el pelo vivo. Ese líquido tiene que tener unas condiciones de temperatura y tiene que ser un líquido especial. Ahí los técnicos los limpian, se los llevan, los cuentan, los limpian y los clasifican. Entonces, es importantísimo que esté
previamente clasificado para utilizar implanter. Cuando se usan pinzas, no, pero si se van a utilizar implanter, hay que clasificar las unidades. Entonces, se colocan en otras placas de Petri divididas en 4 partes y ponen unidades de 1 pelo, de 2 pelos, de 3 y de 4 o más. Una vez clasificados, pues se reservan, se guardan y luego se injertan. ¿Cuántas placas vamos a poner? Pues todo eso depende de las unidades previstas para ese día. Nosotros siempre intentamos injertar el pelo extraído de tal manera que no pasen más de 4 horas desde que se extrae hasta que se implanta, porque así aumentamos la supervivencia. Controlamos, no solo yo, sino evidentemente el equipo está pendiente del tiempo que llevo extrayendo, del tiempo que llevo implantando, de la temperatura de la habitación, de todo. Entonces ellas son las que dicen, oye, que ya llevas 1 hora, ya llevas tantas unidades de uno, llevas tantas de... Entonces me van informando de cómo va. Yo voy contando las unidades que voy extrayendo, pero luego ellas me confirman si lo que yo digo es verdad o no. O les digo, necesito tantas unidades de 1 pelo, pues llevas 30, llevas 40. O sea, siempre estamos controlando la cantidad, el número de unidades que hay. Y el tiempo, es fundamental el tiempo. Pero vamos, es un equipo, estamos relajados, intentando, pues eso, escuchando música. El paciente no está dormido, aunque a veces se duerme. Cuando ya se relaja y ve que no duele, entonces se duerme. Pero estamos hablando, escuchando música, comentando, oye, ¿cómo vas? ¿Te duele? ¿Cómo te sientes? ¿Te molesta? ¿Tienes que ir al baño? En fin, que estamos pendientes de la persona, no solo de la cabeza y de los pelos. Lo importante es la persona. Una vez que ya ha terminado la extracción, los técnicos han contado todos los folículos, se confirma que se ha llegado el número estimado ese día. Los folículos están en una nevera muy importante para la temperatura, ¿vale? No los puedes dejar ahí en el fuera ni en una gasa. Lo puedes hacer, pero evidentemente todo esto al final puede afectar a la supervivencia. Y se pasa a esa fase de implantación, donde se va a colocar ese cabello futuro. Coméntanos un poquito esta fase, herramientas, sistema, cómo se hace, cómo se gestiona, sobre todo porque vosotros utilizáis el implanter, o como muchos lo llamáis, que realmente ya se llamaba implanter antes, DHI, para que lo entendáis. Coméntanos un poquito. A la hora de injertar el pelo, aunque hayamos utilizado la técnica FUE, que FUE se refiere solo al método de extracción, luego se pueden injertar de muchas maneras, ¿no? Según las herramientas que se utilicen, se pueden usar pinzas, bien haciendo incisiones con un bisturí metálico o con un bisturí de zafiro, o se puede utilizar el implanter, que es lo que nosotros utilizamos. Luego está una técnica que es un poquito mixta, para mí es pinzas, pero bueno, es el kit. Pero bueno, yo voy a hablar de lo que nosotros utilizamos y de lo que yo manejo y tengo experiencia, el implanter. Bueno, el implanter es una especie de herramienta que parece un bolígrafo, o un portaminas, dicen algunos. En la punta tiene una aguja con un canal y ahí se coloca la unidad folicular, y sin hacer incisiones previas, sin abrir canales, como se dice por ahí, no me gusta esa expresión, pero bueno. O tunelizar también lo utilizan mucho ahora. Bueno, pues eso, sin abrir canales ni hacer nada, se coge el implanter previamente cargado con la unidad folicular y se coloca en el cuero cabelludo. Pinchas, le das a un botón y se introduce la unidad folicular. Implanter hay de diferentes tamaños en función del diámetro de la unidad folicular. Por lógica, el diámetro de la unidad folicular es más grueso cuando es múltiple. Una unidad de 1 pelo pues mide menos que una unidad de 2 o de 3 o de 4, pero no solo depende de eso, sino del diámetro del pelo, porque hay pacientes que tienen unidades de 3 pelos que caben en implanter que normalmente se usan para unidades de 2 pelos. Porque, bueno, pues tienen el pelo fino, pues entonces, en función del tamaño de la unidad folicular, utilizamos un implanter u otro. Yo, como todos los médicos, cada uno pues va haciendo la casa, digamos, la arquitectura. Esto es como una obra de arquitectura o de ingeniería. Vamos colocando las unidades foliculares donde creemos conveniente, como las tenemos previamente clasificadas. Evidentemente vamos a utilizar las unidades de 1 pelo en primerísima línea para hacer las pequeñas irregularidades que le van a dar naturalidad. Justo después van a ir las unidades de 2 pelos, después las de 3 y las de 4 para dar densidad. Esto es lo que da naturalidad. Por eso utilizamos el implanter. El implanter nos permite, por un lado, poner las unidades correspondientes en el lugar adecuado, pero nos permite darle el ángulo, la dirección y la profundidad que hace falta,
no van a salir todos los pelos en la misma dirección, sino que van a salir en la dirección que yo los ponga. Es decir, que si salen mal, es culpa mía. Pero yo tengo con esa herramienta la opción de decidir en qué dirección van a salir esos pelos. Es muy importante porque nos diferencia con respecto al trabajo con pinzas. Es mucho más difícil darle dirección al pelo cuando se utilizan pinzas que cuando se usan implanter. Tampoco quiere decir que todo el que use implanter le dé la dirección perfecta. Claro, al final es una herramienta. Encontrar muchas cosas. Es una buena herramienta que utilizada bien, pues da muy buenos resultados. En definitiva, nos permite naturalidad y nos permite dar más densidad, porque en el mismo espacio podemos meter más cantidad de pelo. Como el agujero que se hace es redondo en vez de una incisión alargada y es más pequeño que los orificios que hacen las incisiones cuando se utilizan las pinzas, espacio me caben más. Eso no quiere decir que lo haga bien, pero sí que me permite obtener más densidad y más naturalidad. Eso está claro. Son las dos ventajas que tiene el implante, densidad y naturalidad. Se nos ha olvidado comentar una parte importante y la metemos ahora, y es la anestesia en la zona receptora, porque también tiene diferencias significativas con la de la zona donante. Coméntanos. A ver, en la zona receptora, sobre todo lo que queremos es que no duela, pero ahí ya no necesitamos tumescencia, ¿vale? Porque si metemos mucha tumescencia en la zona receptora, a la hora de usar el implanter, vamos a tener más popping. Bueno, popping, para quien no lo sepa, aunque muchos ya lo saben, es que metes una unidad folicular y se sale la de al lado o las de al lado. Con lo cual, metes una, se te salen 3, las tienes que volver a meter y no acabas nunca. Vamos, yo he tenido casos de pacientes con popping que acababan a las 11 de la noche. Hay más causas de popping, pero el efecto más temido a la hora de injertar es el popping. Es el enemigo, que no lo nombramos por si acaso aparece, pero siempre hay alguno. Vuelvo a lo que decíamos. En la zona receptora interesa poner anestesia para que no duela. Entonces, cada médico utiliza diferentes técnicas. Se puede utilizar un bloqueo del nervio que va de aquí para arriba, o de los nervios que van de aquí para arriba, el supraorbitario. Bueno, a mí no me gusta porque duele bastante, pero hay quien lo maneja bien y no le duele. Y aún así, aunque duele al ponerlo, pues bueno, luego te anestesia aquí y te facilita la aplicación del resto de anestesia. Yo ya no lo uso porque veo buenos resultados de la manera que lo hago, pero no quiere decir que lo que yo haga sea lo mejor. Yo utilizo un anillo de anestesia. Un anillo es alrededor, como 1,5 centímetros o 2 por debajo de la zona receptora. Pongo un anillo de un tipo de anestesia que lleva lidocaína, entre otras cosas, y a continuación, más cerca del pelo, pongo otro anillo con otro tipo de anestesia que es bupivacaína. ¿Por qué? Porque el efecto es más duradero. Puedo estar 3 o 4 horas sin tener que añadir más anestesia. A eso se le añaden otras cosas, entre otras adrenalina, lo que decíamos antes. La adrenalina vale para varias cosas. Primero, para que la anestesia te dure más. Y segundo, para que el paciente no sangre mucho. Si te pasa de anestesia, malo, porque llega menos riego sanguíneo y luego puede haber un shock lock más intenso. O incluso necrosis. Yo he visto pacientes que me han llegado con cicatrices espectacularmente grandes de necrosis por exceso de adrenalina. No voy a decir dónde se lo han hecho, ni mucho menos, pero vamos, que he visto casos en España, en Turquía y por ahí. Pondré una foto aquí porque tengo algunos seguidores que han tenido este problema, por desgracia. Efectivamente. Hay que tener mucho cuidado, pero es que cada paciente requiere más o menos cantidad de anestesia, porque yo estoy anestesiando y hay veces que digo, pon 0,1 más de adrenalina, o quita la adrenalina y métele más lido, es variable. Pero bueno, ¿cómo se hace un par de anillos de anestesia aquí en la frente? Evidentemente se hincha, pero se hincha esto, no se hincha esto. Esto se hincha, la zona injertada, a injertar, se hincha porque vas injertando, estás pinchando en la piel. Cada vez que una persona se hace una herida en la piel, se inflama. Por eso se hincha, pero ya no es por la anestesia en sí, sino por la propia inflamación. Tengo compañeros que en vez de hacer anillo, pinchan directamente, sin hacer tumescencia, pinchan directamente lidocaína casi pura en la zona a injertar. También es válido. Cada uno maneja la técnica que más le conviene y que más cómodo se siente. Yo tengo que deciros que siempre le he dicho a mis seguidores que la anestesia en la zona donante para mí fue la peor. Pero sin embargo, mucha gente me está comentando últimamente que la peor es la de la zona receptora. Pero quiero saber cuál es, en vuestro caso, vuestra opinión en este punto.
A vosotros os digo más, la zona donante o la zona receptora. Yo tengo que decir que en las dos, la donante lo peor. Os leo en comentarios. Bueno, una vez anestesiado, pues vamos a injertar y vamos a ir colocando las unidades en función de las necesidades de... Primero vamos a utilizar las unidades de la primera placa extraída, después de la segunda, es decir, vamos por orden, de tal manera que no pasen más de 4 horas desde que se ha extraído ese pelo hasta que lo hemos injertado. Esos son nuestros estándares de calidad. Cada clínica o cada cirujano tendrá unos. Intentamos hacerlo lo más rápido posible y si en vez de 4 horas son 3, mejor. Si yo veo que voy a tardar 5, pues hago la extracción en 2 veces. A lo mejor tengo que sacar 1000 unidades e implantarlas y luego sacar otras 1000 e implantarlas, en vez de sacar 2000 de golpe. Claro. Eso ya cada uno se organiza en función de sus tiempos. La cuestión está en mantener el pelo lo menos tiempo posible, el menor tiempo posible, fuera del cuerpo, para aumentar la supervivencia. En la fase de implantación, las técnicas o técnicos cumplen una función, que es asistirte haciendo exactamente qué. Pues es súper importante. Nosotros trabajamos con 2 técnicos. Yo lo que necesito que es implanter cargador de pelo. En cada implanter hay una unidad folicular y solamente sirve para una. Entonces yo cojo el implanter cargado, lo implanto, lo dejo, cojo otro, lo implanto, lo dejo, cojo otro y así sucesivamente. Por tanto, yo tengo que tener ahí un juego de implanter cargados constantemente. Por eso necesito 2 técnicos. Algunas veces con una tengo suficiente. Si son pocas unidades foliculares, pues bueno, yo voy más despacio, pero lo habitual y lo normal es 2 técnicos que vayan cargando pelo. Y van sacando las placas, les van poniendo hielo debajo, contabilizan el tiempo, me van diciendo cuántas quedan. Cuando me falten X unidades, me decís, avísame cuando vaya por la mitad, porque yo me voy organizando. O sea que estamos todo el mundo pendiente de esas unidades foliculares y de que estén en las mejores condiciones posibles. Además de eso, estamos hablando, no estamos súper... A ver, hay médicos que no hablan nada, nosotros sí hablamos, estamos más o menos relajados y hablando con el paciente, porque ya el paciente no le duele, está boca arriba en vez de boca abajo de lado, está participando de la conversación, está preguntando, mira y ve cómo son sus folículos, cómo se carga el pelo, que no esté ahí como si fuera un mueble, sino que forma parte del equipo muchas veces. Ya hemos terminado lo que es la cirugía, ya el paciente ha salido, se ha terminado la implantación, se le hace su fotografía para llevar un buen seguimiento, se le han dado sus recomendaciones y todo eso, chicos, tenéis mucha información en internet como para tratarlo y perder el tiempo en algo tan que varía mucho de cada clínica. Ahora me gustaría hablar sobre una cosa que ocurre tras la cirugía durante las primeras horas, primeros días, y es la fibrina. Sobre todo para que tengamos todos los usuarios un poquito más de información. A ver, hemos tenido casos de pacientes que han hecho mucha fibrina y luego ha habido problemas. ¿La fibrina qué es? Es un líquido transparente, amarillento, que rezuma por las pequeñas heridas que se han producido a la hora de implantar, de injertar el pelo, ¿vale? Hay pacientes que hacen mucha fibrina y hay pacientes que no la hacen. Cuando hacen mucha fibrina, si no haces nada, si no lo limpias con suero, esa fibrina se endurece y se pone dura como la resina. Y si es un chorreón que abarca 10, 15, 20 unidades foliculares, ahí se queda una costra grandísima, que no me refiero a las costritas de cada unidad folicular, que luego la piel, pues no, se hace una costrita, que luego se cae y tal. No, me refiero a otro tipo de costra. No es una costra de sangre ni de piel, es de fibrina. Es como un pegamento que es necesario para que las unidades se asienten en el cuero cabelludo, pero en exceso perjudica. Entonces hay que limpiarla. No hay que dejar que la fibrina se haga dura, que se ponga como la resina de los árboles que tocas y está. Es que es exactamente igual que la resina. Entonces, si se ve que un paciente hace fibrina, hay que echar mucho suero, mucho suero, mucho suero. Si yo lo veo en la cirugía, lo hago. Si no lo veo y luego le pasa a lo largo de las primeras horas después de la cirugía y al día siguiente el paciente viene porque sea una cirugía de 2 días, me va a venir con fibrina y me voy a tener que entretener y le voy a poner suero, le voy a poner unas gasas húmedas de suero durante un rato, le voy a seguir pulverizando suero con fuerza y voy a controlar, incluso con pinzas a veces la tengo que disgregar, de tal manera que se vaya sin ella. Pero claro, esa es la de ayer.
la que produzca ese día, ¿qué va a pasar? Pues yo le tengo que explicar al paciente lo que tiene que hacer y en vez de echarse suero cada hora, pues le tengo que decir, échate cada 15 minutos y échate con más fuerza. Y si aún así se te hace, pues te tienes que poner una gasa, en fin, le doy las explicaciones pertinentes. Pero que es muy importante, porque he visto fotos de pacientes, de otras clínicas, o incluso de la nuestra. Oye, tienes fibrina, tienes que hacer esto. Entonces siempre hay que estar encima del paciente, pedirle fotos al día siguiente, sobre todo si no están en la ciudad donde se han operado, porque si están en la ciudad le dices, vente para acá, te tenemos aquí un rato, echándote suero y organizándote esto. Pero si tú vives fuera de donde te has operado, tú tienes que mandar fotos y tenemos que ver si hay fibrina o no. Pues Eso sí, condiciona un montón el éxito del trasplante, porque como dejes la fibrina, eliminar el resto de las costritas y la fibrina ahí se queda. Y en vez de 10 o 12 días, tarda 20 días o un mes en eliminar esas costras. Y ahí no te sale pelo. Claro. Por tanto, importante que el paciente se vaya del quirófano muy, muy limpio. Ya no solo por estética y por limpieza, sino por evitar esos problemas. En mi experiencia tengo que decir que muchos usuarios llegan a mí pensando que es grasa. Claro, pero no es grasa. Claro, no es grasa. Como es amarilla, y además es se endurece transparente. un poquito y la gente lo confunde o es dermatitis seborreica, chicos. O no. se creen que es pus. Claro, o con no, el pus, Es no. otra cosa. Sé que todo esto depende mucho de la persona, porque claro, no es lo mismo un paciente medicado con unas entraditas o una persona ya con unos años con un Norbut total. Pero sí que me gustaría que me explicaras un poquito el tema de la densidad ideal de la persona, porque hay que tener en cuenta varios factores que me parecen súper interesantes y quiero que la gente también pues los conozca. El trasplante depende de la zona donante y de la zona receptora. Las necesidades que tiene un paciente pues varían dependiendo de sus expectativas y por supuesto del grado de alopecia, lógicamente. Pero si un grado de alopecia es muy avanzado, tiene menos zona donante, no vas a poder conseguir un resultado espectacular. Entonces hay que manejar muy bien esas expectativas. Lo que yo siempre digo, que quien poco tiene, con poco se conforma. Pero el que tiene mucho, quiere más. Entonces, ¿cuál es la densidad óptima? Depende de cada paciente. Si un paciente es un grado 2, que solo tiene unas entraditas, pero luego aquí tiene mucho pelo, cuando le hagamos el injerto, con 40 o 50 unidades por centímetro cuadrado en frontal, no se va a conformar. Va a requerir otra segunda intervención. Aunque esté muy bien para otros pacientes, para él no, porque se va a notar una diferencia de densidad con su pelo nativo. Hay otros que, sin embargo, pues no tienen pelo hasta el final de la coronilla. Pues oye, si le das un poquito de densidad, además hay que estirar de la manta. Entonces hay que hacer una extracción de tal manera que permita una densidad homogénea en la receptora y en la donante. Lo tienes que organizar de tal manera que no se vea mucha diferencia de densidad. Aún así hay pacientes que me dicen, a mí me da igual la donante, sácame todo lo que puedas y pónmelo aquí, yo quiero tener pelo aquí. Y atrás, si hace falta, me hago una micropigmentación. Bueno, son casos y casos, no es lo correcto, no es lo adecuado. Vamos, a mí de hecho me han llegado a pedir sacar toda la zona donante e implantar. Eso no es un caso de éxito, pero bueno, cada uno se organiza su cabeza y bueno, pues ya sabes que eso no va a ser un buen caso, pero a lo mejor el paciente está más a gusto con ese tipo de imagen. Entonces, todo eso es hablarlo, porque las expectativas es una cosa que hay que manejarla muy bien. Expectativas del paciente y expectativas del médico, y tienen que coincidir. No vale que el paciente tenga unas expectativas súper y el médico diga no, hay que hablarlo y hay que llegar a un acuerdo en el diseño, en el número de unidades, todo. Por tanto, densidad adecuada, cada paciente es un mundo. No se puede decir, tiene que haber tanto. Y algo que me has comentado esta mañana, que me pareció también súper interesante, que es que me lo encuentro con mucha frecuencia, por desgracia, es diferencias entre esta zona de aquí, con pelo nativo, y el trasplante, porque no han integrado bien. Claro. Y eso me lo has explicado esta mañana y me ha parecido súper interesante. Y eso quiero que lo expliques. Claro, la zona de transición entre el pelo nativo y el pelo injertado es que es muy importante. Hay dos cosas, la densidad y la dirección. Si hay una diferencia de densidad se va a notar. Aunque hayas injertado pelo y ya no se vea calvo, ahí se va a notar que está trasplantado. Porque
la densidad es mucho más baja, por ejemplo. Pero luego está la dirección. Si aquí el pelo va en una dirección y tú lo pones en otra, es que parece que lleva una visera. Y eso está muy feo. Incluso hay veces que se obtiene mucha más densidad en la zona injertada que en la zona que tiene. Eso no está bien. Y luego hay que hacer extracción para igualar un poco. Si aquí la clave está en homogeneizar la zona donante con la zona receptora. No mucha densidad en una parte y luego despoblar totalmente o depleccionar el resto. Entonces, hay que hacer pasa igual con los temples. Es muy importante, bueno, la forma de... Eso se pacta con el paciente, ¿no? Pero luego los temples son muy especiales, porque en los temples hay que poner unidades foliculares de un pelo, porque si no, da una sensación artificial. Si pones muchas y se juntan con otras, parecen de 2 o de 3 y no queda bien, no queda natural. Si pones pocas, a lo mejor incluso algunas no viven y te quedas corto y tienes que hacer otra cirugía. O sea, es una zona muy delicada que hay que saberla trabajar bien en densidad, poquita, la justa, y en dirección. Aún así, cuando se hacen temples, muchas veces hay que hacer un poquito de retoque. Bueno, aquí estáis viendo una foto de un seguidor que me escribió en su día. Sobran palabras, o sea, no se lo tengo ni que enseñar a Felicidad porque, vamos, le puede provocar un infarto ahora mismo porque luego te enseñaré la foto, pero vosotros si la estáis viendo, un horror. Bueno, enfilamos ya el final, nos quedan 4 preguntas y vamos a tratar la pregunta bomba, que es una locura, primera vez que lo escucho. Pero ahora me gustaría hablar por una fase que a todos nos aterra, que es el shock loss. No el shock loss ni el shock loss, que es básicamente un shock y la caída. ¿Qué ocurre sobre todo después del trasplante capilar? Que en tu experiencia suele ocurrir en periodo de tiempo más o menos. A ver, el pelo injertado ya sabemos que se cae. Hay pacientes que dicen, a mí no se me cae. Es mentira, se cae. Lo que pasa es que a veces no lo ves porque se cae mientras ya te está saliendo el otro. Vale, como un diente de leche. Se cae el diente, pero ya tienes el otro ahí apuntando. Vale, ese se suele producir, ya sabéis todos, pues a partir del mes, a veces un poquito antes, pero puede durar 2 o 3 meses, ¿vale? Ya está saliendo pelo y todavía hay pelo que se está eliminando. Pero luego, supongo que me preguntas por eso, la caída del pelo nativo que tú tienes entre medias del que se te ha injertado o justo cerca de la zona injertada. Ese pelo en la cirugía sufre por la anestesia y por el traumatismo. Se estresa, dicen. Sí, siempre decimos eso en los libros científicos no existe esa palabra, pero bueno, se traumatiza el pelo. ¿Por qué? Pues porque estamos pinchando al lado. Tú pinchas, a lo mejor pinchas en una zona donde no hay pelo, pero por abajo igual le estás dando al bulbo y lo estás jorobando. O incluso estás cortando un pelo que hay ahí. Eso al final se recupera, pero ese pelo se cae y luego tiene que volver a salir. También se traumatiza por el efecto de la falta de riego sanguíneo. Con la adrenalina, como hemos dicho que hace falta para que la anestesia sea duradera y para que no sangre en exceso, pues claro, tienes unas horas que ese pelo no recibe suficiente riego, con lo cual menos oxígeno, menos nutrientes, sufre y se cae. Lo que pasa es que esa caída no se suele producir recién operado. Yo he visto caídas incluso a los 4 o 5 meses. Que hay pacientes que se asustan y dicen, madre mía, con lo bien que iba, que ya me estaba saliendo el pelo y ahora se me está cayendo. Sí, se te está cayendo el pelo que no se injertó, el que había. No hay que tener paciencia, que eso son cosas que pasan. Y otra caída interesante, que también hemos visto algún caso, en las zonas donantes. Por exceso de anestesia se puede caer parte del pelo, que dices, pero bueno, vamos a ver, si yo veo en las fotos que este paciente no se le han extraído tantos pelos y ahí tiene una calva, bueno, pues eso es una caída igual por el efecto de la anestesia, que luego se recupera. Esa sí se produce reciente, a lo mejor al mes, a los 2 meses, pero luego sale. Luego a los 3, 4, 5 meses ese pelo se recupera y vuelve a salir. Una pregunta que nunca me han respondido de manera que a mí me parezca interesante, como para incluso hacer un vídeo y compartirlo, pero me interesa saber tu opinión, es ¿cuándo se considera
que tras un trasplante capilar el folículo implantado ya está seguro. Es decir, ya está ahí correctamente, no ha pasado nada y se mantiene. Más o menos, ¿qué sueles decir en esta parte? A ver, seguro nunca hay nada, pero teóricamente al quinto o sexto día el folículo ya está dentro y las células madre están ahí. Con lo cual, aunque ese pelo se caiga a lo largo de los lavados, al octavo, al 10º día, se cae la costra, pero a veces se cae el pelo también. Bueno, pues no pasa nada. Ya hay células madre y ese pelo va a salir. Por tanto, no rayarse, no obsesionarse, pero claro, antes del quinto o sexto día, por eso los lavados pues tienen unas fases, y los primeros días no hay que lavarse, pero luego cuando se lava, pues tiene que ser de una forma especial para no rozar, que bueno, eso ya se lo explicamos al paciente, el tipo de lavado, y eso cada clínica lo explican de una manera, Claro. pero la historia es que los primeros días ahí no se puede friccionar, hasta que no pasan 6 o 7 días, y luego suavemente. Ayer tuve el placer de ver un tratamiento que nunca había visto y me pareció súper interesante, y es la carboxiterapia. Y claro, yo pensaba que era una técnica que se hacía, o un tratamiento que se hacía con la típica mesoterapia, y totalmente equivocado. Coméntanos un poquito en qué consiste, casos indicados, porque el paciente de ayer a mí me pareció un caso súper interesante. Coméntanos un poquito pues más información sobre esta terapia, que tienes bastante experiencia con ella. Yo utilizaba mi carboxiterapia porque yo, como vengo de la medicina estética, pues me compré en su día una carboxiterapia que usaba para muchas cosas. Es un tratamiento muy útil para muchas cosas. No sabía que se usaba para el pelo hasta que ya investigué, y efectivamente una de las indicaciones es diferentes tipos de alopecia. ¿Para qué la utilizamos? Pues la utilizamos en 2 casos muy concretos. Uno, cuando hay fibrosis por una cirugía previa, porque mejora la fibrosis y aumenta el riego sanguíneo. Si un paciente se va a hacer una segunda cirugía y ya tiene fibrosis, todos los pacientes no tienen mucha fibrosis, pero cuando vemos claramente que hay, en vez de hacer la cirugía directamente, pautamos unas sesiones de carboxiterapia y los resultados son mucho mejores. Vamos, no tiene nada que ver. Eso por un lado. Pero también se puede utilizar para aumentar el riego sanguíneo en pacientes que no toleran el minoxidilo y le hace falta. Pacientes que tienen mucha miniaturización o el pelo muy fino, pues aparte de utilizar el antiandrógeno correspondiente, el minoxidilo no lo toleran, le produce taquicardia, cefalea, edemas, tal. Bueno, pues tienen la opción de utilizar carboxiterapia. Según para lo que se utilice, se pauta con una periodicidad diferente y se realiza de una manera diferente, pinchando más profundo, menos profundo, más cantidad, menos, pero eso ya, bueno, son Detalles. que es un tratamiento que no es para todo el mundo, no tiene la indicación para todo el mundo, pero fundamental indicación, fibrosis y mejorar riego sanguíneo. Y se nos ha olvidado comentar cómo se realiza exactamente. La carboxiterapia es inyectar CO2, oxigena. Aunque estás metiendo CO2, realmente estás oxigenando. Pero además tiene otras funciones. Aumenta la neovascularización, es decir, se producen vasos sanguíneos nuevos. Con lo cual, no solo aumenta el riego sanguíneo y la oxigenación, sino que se producen factores de crecimiento epidérmico y factores de crecimiento vascular. Además, lo que hace es mejorar la dermis y aumenta la producción de fibroblastos y colágeno. Y además, si le metes un determinado flujo, porque hay diferentes dosis, ¿no?, pues despego tejidos. Y cuando hay fibrosis, que hay cicatrización, lo que me interesa a mí es despegar esos tejidos y aumentar el riego sanguíneo. Entonces, según para lo que lo utilices, tienes que usarla de una manera o de otra, a una profundidad, a un ángulo determinado. También sirve para la celulitis, para la grasa, para el rejuvenecimiento facial. Es decir, que en medicina estética se usa para muchas cosas. Pero para el pelo, fibrosis y aumento de riego sanguíneo. Hace unas semanas estuve aquí contigo y me comentaste un tema muy interesante, primera vez que lo escuchaba, pero lo tratamos de manera muy escueta y preferí esperarme a esta entrevista para que lo habláramos con el rigor y con el tiempo que se merece. La alopecia parece ser que pues ha tenido una serie de cosas que quiero que le expliques a la gente, porque la verdad es que no sé ni cómo plantear la pregunta. Directamente empieza tú a comentar
y así que los usuarios pues vayan viendo este tema que para mí, chicos, me dejó sorprendidísimo. A mí como médico, evidentemente lo que me preocupa es la salud de los pacientes. Entonces, yo me sorprendí, pero lo encontré que hay estudios que demuestran hoy en día que la alopecia androgénica en varones jóvenes, es decir, cuando aparece y en un grado avanzado en varones jóvenes en la década de los 20, se considera hoy en día un factor de riesgo cardiovascular, como lo es la hipertensión, la diabetes, la hiperlipemia, el tabaco, el ser varón o antecedentes vasculares familiares de infarto, de angina de pecho, etcétera, más obesidad. Entonces, a mí eso me preocupa, porque el tema estético es por lo que viene el paciente, ¿no? Pero si a mí me viene un paciente con esas características, yo le tengo que decir, cuidado, ojo, pendiente, electro, cuídate, si además está un poquito gordito, tiene sobrepeso, pues oye, ten en cuenta que tienes muchas papeletas para que te pase un evento cardiovascular, para sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Por tanto, es importante. No quiere decir que porque se opere ese factor vaya a desaparecer. Evidentemente eso no va a desaparecer, pero hay que tenerlo en cuenta pues para poder eliminar otros factores como puedan ser hipertensión, diabetes, colesterol, tabaco. El tener alopecia joven o el ser varón son dos factores inamovibles, pero los otros sí los puedes controlar. Por tanto, si ya tienes unas pocas papeletas, intenta no juntar más. Por tanto, para mí es súper importante. Y cuando veo un caso así, ya indago, pregunto a antecedentes familiares y bueno, pues decirle, oye, estate al loro porque igual algún día te pasa algo. Bueno, amigos, quiero dar las gracias a la doctora Felicia Espinosa por dedicarnos su tiempo y compartir su experiencia, su bagaje con todos nosotros de manera gratuita. Y luego, sobre todo, pues deciros que gracias, que espero que os haya parecido interesante y si tenéis cualquier duda podéis ponerlo en comentarios, que os dejéis un enorme like y que tenéis más entrevistas en la descripción del vídeo. Felicidad, ¿qué quieres decirle a los usuarios antes de que despidamos este pedazo de entrevista? Bueno, pues encantada de haber estado contigo y compartido estos minutos. Muchas gracias por haber hecho posible esta entrevista y espero que resulte interesante a la mayoría de los pacientes o futuros pacientes que puedan beneficiarse de estos conocimientos.